Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace relativamente poco estuvimos hablando sobre Brasil y su papel de mediador en esta guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en el suelo ucraniano. Entonces vimos que la posición de Lula y por lo tanto también del país que representa pues venía básicamente a denunciar esa actitud tremendamente belicista de Occidente y de hecho pues hacia Estados Unidos Lula dirigió palabras muy duras, hablando directamente de que parasen de fomentar constantemente el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos que hablar de China, otro país, el primer país, de hecho, que se ofreció como mediador, puesto que el día 26 de abril ha sucedido algo que llevaban pidiendo todos los países occidentales y que por supuesto desde Ucrania llevaban esperando pues básicamente más de un año. Xi Jinping ha mantenido una conversación telefónica con Vladimir Zelensky para pues hablar con él sobre su posición en este conflicto y sobre todo sobre el papel de China como mediador para intentar solucionarlo de una forma pacífica, para tratar de llevarlo hacia las negociaciones, que es donde creo que debería estar desde hace ya bastante tiempo. Recordemos, y esto es importante, que fue precisamente Occidente a todo esto el que rompió las negociaciones iniciales que se produjeron en la primera fase de la operación militar especial. Los medios occidentales igual no os lo contaron lo suficientemente bien o se lo callaron de todas, pero hubo unas negociaciones con la participación de Turquía como mediador, que es otro país que también intenta a día de hoy mediar bastante y apostar bastante por la paz. Entonces Occidente se salió de las negociaciones y obviamente obligó a Ucrania a hacer exactamente lo mismo. Es decir, la paz era posible ya en primavera del año pasado. Lo que pasa es que los planes del sector armamentístico estadounidense y por lo tanto de Estados Unidos en general jamás fueron en esa dirección. Pero ahora parece que este tema de una salida negociada pues vuelve a aparecer en los telediarios. China, Turquía y Brasil son los países que están intentando llevarla a cabo. Macron también lo intentó, pero como comprenderéis, un país que participa tan activamente en el conflicto como que envía armamento en cantidades ingentes a una de las partes, no puede pretender ser ningún tipo de mediador. Pues bien, China ha contactado con Ucrania y Zelensky y Xi Jinping han mantenido una conversación. Curiosas son las reacciones a la misma, curioso es el contenido de ella y las consecuencias más inmediatas que ya podemos ver también. En primer lugar, pues desde Estados Unidos, si bien parece que se han alegrado, lo han hecho de una forma como muy altiva, diciendo básicamente algo así como que a ver qué proponen estos chinos para que convenza, por supuesto, a Ucrania. Pero lo cierto es que al que tienen que convencer esos chinos es precisamente Estados Unidos. Desde Rusia, sin embargo, han agradecido este gesto. Ya sabéis que Vladimir Putin y Xi Jinping tienen una inmejorable relación, se podría decir incluso que directamente de amistad. Y en cuanto al contenido de las mismas, pues Xi Jinping se limitó a presentarle a Vladimir Zelensky su plan de paz. Bueno, no. Por un lado, dijo, esta es como muy típica estrategia china, porque en China ya sabéis que no necesitan ningún tipo de guerra. Es decir, ellos ya saben que van a adelantar a Estados Unidos económicamente en absolutamente todos los indicadores
dentro de un par de decenios, como muchísimo. Así que la estrategia que aplican siempre es una estrategia muy mediadora, muy de China está dispuesta a pactar con todo el mundo, China está dispuesta a negociar con todo el mundo, hay que dialogar, y de hecho Xi Jinping le ha dicho a Zelensky que por supuesto que China está preparadísima para llevar a cabo todo tipo de cooperaciones a todos los niveles con Ucrania, que ya veremos cuál va a ser la primera, que es de verdad, Xi Jinping tiene las palabras y luego tiene los gestos. Y los gestos dicen, en su caso, muchísimo más que las palabras. Ya sabemos que el primer presidente a quien visitó pues fue precisamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien visitó tras su reelección, y a Vladimir Zelensky llevaba sin contactarle básicamente desde el inicio de la operación militar especial. Pero aparte de los ofrecimientos de llevémonos bien entre Ucrania y China, Xi Jinping efectivamente habló de este acuerdo de paz. Y una de las cosas que dijo muy en particular fue que para ya comenzar con ese trabajo activo de conseguir la paz por todos los medios, enviaría a Ucrania a un, valga la redundancia, enviado especial. Ya desvelaremos quién es la persona en cuestión. Y en el caso de Ucrania, no sé si os acordáis de cómo oponía Zelensky a China, que es que China hacía unas declaraciones vergonzosas, que es que no podía ser. Pues bien, se amilanó el toro delante de Xi Jinping y le dijo que por supuesto que todo maravilloso, que muchísimas gracias, que qué bien que se pueda de alguna manera poner la paz encima de la mesa, que a ver dónde terminan estas negociaciones, que Ucrania con China por supuesto, y además dijo que Ucrania apoya la doctrina de una sola China, cuando en realidad Ucrania fue hace unos meses, unos 4 o 5 quizás, uno de los países que más alto gritaba que apoyaba a Taiwán, lo cual de hecho muchos, incluida yo, pues se lo echamos bastante en cara, puesto que no tiene ningún sentido. Es decir, la independencia de Donbass no la apoyan, pero la de Taiwán sí. O sea, en el tema de Taiwán, por alguna razón se posicionan con Taiwán. ¡Qué bien! Lo mismo, exactamente lo mismo les pasa con Kosovo. O sea, ellos son una sola Ucrania en el momento en el que Donbass se quiere independizar vía referéndum, pero en el momento en el que Kosovo se quiere independizar de Serbia, ahí no hay una sola Serbia. Tampoco había una sola China, pero no sé cómo ha podido pasar. Parece que han cambiado de opinión en el último momento. Y ya ves, ahora Vladimir Zelensky es más pro-chino que todas las cosas. Qué pena que no sepa que China es parte de los BRICS, junto a Brasil también, y que está haciendo grandes esfuerzos básicamente para apoyar a Rusia por activa y por pasiva. Por un lado tenemos las declaraciones textuales de Xi Jinping que dicen que sobre el tema de la crisis ucraniana, China siempre ha estado del lado de la paz, que no del lado de Ucrania, del lado de la paz, y su posición fundamental es promover un diálogo de paz, que no la independencia ucraniana, como le echó en cara a Lula a Josep Borrell, que es que Ucrania se tiene que pronunciar como un estado independiente. En serio, esto de Occidente se está convirtiendo cada vez más en un circo. ¿Un estado independiente de qué? Si desde el propio Pentágono han reconocido que le están organizando la ofensiva, si es que hay 9 brigadas de Ucrania que han ido a recibir entrenamiento en Occidente, pero ¿qué me están contando? Si la gran mayoría del armamento que tienen no es suyo, si el país ya lo han vendido por piezas, está endeudado a más no poder. O sea, ¿qué me están diciendo con que Ucrania tiene que decidir como un estado independiente y tiene que ser Ucrania la que marque el ritmo de las negociaciones y el sentido de las negociaciones? Ah, sí. Bueno, en primer lugar, no tiene sentido porque ya sabemos que es una mera marioneta de Estados Unidos. Pero es que en segundo lugar, Ucrania, desde que ha comenzado la operación especial de Rusia, no ha dejado de perder territorio. Si es que parecen tontos, de verdad, hablando en plata, puesto que cuanto más tiempo pasa, más territorio pierde Ucrania, territorio que no van a recuperar ya. O sea que
No sé a qué esperan para sentarse a negociar. En fin, por un lado tenemos la absoluta ceguera occidental y por otro lado tenemos la realidad, y en este sentido China no puede ser más clara en su postura absolutamente prorrusa, puesto que Xi Jinping hable de diálogo y paz y en ningún momento hable de Ucrania ni de los intereses de Ucrania, pues por un lado. Por otro lado, tenemos las recientes declaraciones del embajador de China en Francia, que pues han hecho estallar muchísimas cabezas en Occidente, sobre todo de políticos occidentales, declaraciones que a todo esto no desmintió absolutamente nadie. Y es que por un lado él hablaba de que históricamente Crimea pues es un territorio ruso, lo cual a todo esto es absolutamente cierto, puesto que hace poco se han celebrado 240 años desde que Crimea se unió por primera vez al territorio del entonces Imperio ruso. O sea, fue posteriormente, ya sabemos, regalada a Ucrania, pero en realidad jamás fue, ni mucho menos se sintió ucraniana. Y pues por otro también hablaba de que la situación legal de los países bálticos tampoco es que esté muy allá. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que non, ça dépend pas. Pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine. Ou percevoir ce problème. Ouais. Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine, dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Repito, en China no han reaccionado de ninguna manera a estas palabras de su embajador, básicamente dándole la razón y diciéndole que efectivamente esta es la postura de China y pues si os gusta bien y si no también. Y en cuanto al enviado especial, que esta es básicamente la gota que no va a terminar colmando el vaso, porque en Occidente también se hacen como los sorprendidos, ¿no? Hacen como que China pues está ahí en una posición de absoluta neutralidad. De hecho, Vladimir Zelensky ha dicho que ha mantenido con Xi Jinping una conversación larga y significativa, repito, habiéndole puesto previamente a parir en más de una ocasión. Pues el enviado especial, el encargado desde China de negociar la paz entre Rusia y Ucrania, pues va a ser el antiguo embajador de China en Rusia. Y creo que con esto y un bizcocho no hay absolutamente nada más que añadir respecto a la postura de China en este conflicto.